El día de hoy vamos a hacer una entrevista con un ingeniero industrial que es mi papá, Gustavo Roballo. Él es egresado de la Javeriana y también del Colegio Abraham Lincoln. Él se graduó en el año 89 de Lincoln y de la Javeriana en el 2000. En el 99. Entonces, pues empecemos con las preguntas. ¿En qué consiste la carrera y por qué decidió estudiarla? Y pues la carrera es una visión general de la industria, de cómo aplicar la ingeniería a la industria básicamente, y se enfoca en dos puntos principales. Uno es la línea de producción, entonces se enfoca en todo lo que tiene que ver con producción industrial, cómo hacerla, cómo mejorar todos los procesos industriales. Y la otra rama es la parte administrativa. Entonces es una parte administrativa hacia la industria, más dirigida hacia la industria. ¿Por qué decidí estudiarla? Básicamente, yo me enfoqué mucho hacia la parte de procesos. Me gustaba mucho la parte de automatización de procesos desde el principio de mi carrera. Yo venía de haber ensayado con ingeniería electrónica. Yo empecé a estudiar ingeniería electrónica y en ingeniería electrónica también me gustó mucho el área como aplicación industrial. Entonces encontré que la industrial podría ser pues estas dos uniones de estos dos elementos y por eso decidí estudiar mejor industrial. ¿Cuál es el campo laboral de la ingeniería industrial? Ok, en la ingeniería industrial hay dos, nuevamente son los dos campos, es muy amplia. Em, Puedes estar por la parte de procesos industriales, meterte en la industria nacional, en la industria internacional, en producir, en mejorar la producción, en mejorar los procesos industriales. Entonces ves toda la parte de procesos, toda la parte de industria como tal y de mejorar todo. Puedes estar en la parte administrativa, entonces de la parte administrativa puedes ver también la parte de la parte laboral, la parte de, de administración, de impuestos, de como gerencial de una industria o de una empresa. Entonces, pues esos son los dos campos básicos que tiene la ingeniería industrial, por lo menos aquí en Colombia. ¿Qué ventajas encontró como ex estudiante del Abraham Lincoln al ingresar a la universidad? Al ser estudiante del Lincoln, por lo menos en mi época, teníamos una gran ventaja, que en la actualidad ustedes no la tienen, y es que nosotros teníamos bachillerato dividido a partir del noveno. En ese punto yo tomé el área de ciencias y matemáticas. En ciencias y matemáticas nos especializaban mucho en la parte de física, veíamos física casi hasta el primer semestre, eh, matemáticas vimos casi de segundo semestre, realmente química, por ejemplo, yo necesité prácticamente repasar en la universidad química porque la verdad la química que se veía en el colegio era muy, muy fuerte y llegamos a un nivel académico muy alto. Entonces, realmente esa fue la mejor preparación que me dio el Lincoln. Adicionalmente, eso, el trabajo en grupo y poder trabajar con otras personas de manera sencilla, fácil, poderme integrar a otras personas de una manera muy fácil. Básicamente, eso fue lo que más me ayudó el Lincoln, su fuerza académica y su fuerza eh, de laboral, de poder trabajar con otras personas. Bueno, pues la primera pregunta es ¿a qué se dedica en la actualidad y en qué medida su trabajo se relaciona con lo que aprendió en la carrera? Actualmente tengo una empresa de automatización de procesos industriales y pues mi carrera la aplico al 100. Básicamente yo hago mejoras en procesos industriales a través de automatización de los procesos industriales y pues todos los días aplico toda la línea, como les comentaba inicialmente, de procesos. Entonces estudio los procesos industriales y hago propuestas de mejoramiento. ¿Listo? La segunda pregunta es ¿qué dificultades ha tenido en su vida laboral y cómo ha logrado superarlas? Bueno, al ser, siempre desde que empecé mi vida laboral, inicialmente fui empleado y posteriormente empecé mi propia empresa. Y ser empresario en Colombia es bastante complejo.
La verdad, esa es como la mayor dificultad que hay. Eh, y al ser empresario, pues hay que luchar muchísimo en Colombia. Es muy fuerte. Hay que esforzarse demasiado. Y la otra dificultad grande fue que las personas creyeran en una persona joven intentando proponerles cosas de mejoramiento para sus empresas, cosas que ya habían hecho toda la vida. Llegaron a proponerles algo diferente es un poco complicado. Teniendo 35 años, pues era algo muy, muy complejo para mucha gente aceptar propuestas. Listo, gracias. Y la tercera pregunta es, ¿considera que tener responsabilidad frente al medio ambiente es importante en el desarrollo de su trabajo? Pues el medio ambiente es fundamental para todos los trabajos. Desde mi punto de vista, lo que intentamos es disminuir la cantidad de residuos que quedan en los procesos y aprovechar al máximo los procesos. Menos desperdicio, pues menos afectación para el medio ambiente. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, pues siempre se ha intentado mejorar todo al respecto de la vida humana y de su ambiente. Entonces, sí, es importante. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el impacto social y medioambiental de la ingeniería industrial y cuál es el impacto de tu trabajo en la sociedad? El impacto de la ingeniería industrial en la sociedad es intentar mejorar los procesos, intentar mejorar la vida, como casi siempre sucede en la ingeniería. Desde el punto de vista industrial y en mi trabajo ha sido más el trabajo con eh, acueductos. Hemos hecho mejoramiento de acueductos y así pues hemos mejorado la vida de las personas y el mejoramiento de procesos farmacéuticos para mayor eficiencia en la producción de fármacos para la vida humana. ¿Por qué recomendarías estudiar ingeniería industrial y crees que vale la pena? Muchísimo, muchísimo. Yo la verdad me divierto mucho. ¿Por qué recomendaría estudiarla? Te da, aunque muchos se burlaban en la universidad que la ingeniería industrial, las otras ingenierías se burlan, que es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, le permite a uno precisamente profundizar en el tema que uno quiera y que a uno le llame la atención. Entonces es muy amplia y como casi todas las carreras son extremadamente amplias, pero cuando uno se enfoca en lo que uno quiere, pues mejora mucho lo que uno quiere y se puede pues, poner a concentrarse en lo que realmente uno quiere. Y la última, desde una perspectiva de ingeniero, ¿consideras que el conocimiento se debe adquirir de forma práctica o teórica? ¿Y qué consideras que las universidades deberían mejorar en sus clases para dejar mejor preparado a los futuros profesionales? Creo que es una combinación de ambos temas. La parte teórica es fundamental porque sin teoría pues uno no puede aplicarlo, pero desde el punto de vista práctico, creo que uno debería haber mucha aplicación en la industria, mucha aplicación en cada carrera. Cuando uno va a estudiar algo, creo que las universidades se quedan mucho en lo teórico y pasan poco a lo práctico. Y creo que es fundamental, por lo menos, hacer una mayor inmersión en la practicidad, aplicando la teoría. Entonces, si uno se queda en la solo la teoría, pues es muy complejo. Si uno pasa un poco a la práctica, y creo que esa es una de las falencias mayores de las universidades, el no pasar mucho a la práctica, sino que hacer mucho la teoría. ¿Y qué mejorarías? O sea, te graduaste hace muchos años, pero ¿qué hubieras mejorado cuando estudiaste la carrera? Y sí, me gradué hace un par de años y la verdad que hubiera mejorado eh, básicamente eso, el poder aplicar más. A nosotros nos hacían hacer trabajos prácticos, pero a partir de octavo, noveno semestre. Creo que si hubiéramos empezado desde antes, hubiera sido mucho mejor, mucho más la profundidad que hubiéramos podido llegar a lograr en los trabajos. Y obviamente, pues en mi época los talleres no estaban tan desarrollados y había cierta limitación en recursos de la universidad para lograr ciertas aplicaciones. Entonces, básicamente, se podía hacer un proceso industrial miniatura, ¿no? No se podía hacer procesos industriales. Sé que algunas universidades hoy en día sí tienen ya procesos montados, se pueden hacer procesos reales
se puede destilar alcohol de verdad, se puede llegar a hacer un proceso real donde los estudiantes puedan ver la realidad de los procesos. En mi época era a través de filminas y diapositivas y ya, hasta ahí se llegaba. ¿Cómo fue? Bueno, entonces ahora vamos con una pregunta que se relaciona más como con la vida cotidiana y es, ¿cómo aplicas la ingeniería industrial en el día a día? Y pues menciona algún momento en el que la hayas requerido para utilizar el conocimiento de un ingeniero industrial para solucionar un problema cotidiano. En mi vida cotidiana te refieres como a mi vida no laboral. Sí, como tu día no laboral, como en algún momento en el que utilices como lo que aprendiste como profesional, pero que lo hayas tenido que aplicar como en algún momento de tu vida en un contexto que no sea laboral. Ya, muy buena pregunta. La verdad, una de las materias que más me llamó a mí la atención se llama Tiempos y Movimientos. Es una carrera, es una materia en la cual ves la aplicación de los movimientos del ser humano y cómo mejorarlos. En mi vida cotidiana lo uso mucho, por ejemplo, en la cocina, cuando estoy cocinando, eh, procuro utilizar lo que aprendí en esa materia para no estarme desplazando tanto y perder tiempo en desplazamientos, que es lo peor que uno puede hacer. Que si tú vas a ir a la cocina y traes un sándwich y después vuelves y traes la gaseosa y después vuelves y traes la cuchara y después vuelves y traes la servilleta, pues no es útil, se pierde mucho tiempo y hay muchos movimientos. Eh, Esa materia en particular le enseña a uno cómo mejorar esos procesos, entonces es mejor, por ejemplo, coger una bandeja, poner todo en una bandeja y desplazarte una sola vez, lo haces más eficientemente. Eso creo que es una de las aplicaciones más comunes que tengo en mi vida. Ok. Bueno, ahora la siguiente pregunta sería como, ya mencionaste como que salir como, consolidarse como empresario en Colombia es algo bastante complicado, entonces pues surgió esta pregunta y es, ¿cuáles habilidades consideras que debe tener un ingeniero para tener éxito en el campo laboral? Ser muy persistente y muy creativo. Uno como ingeniero tiene que ser siempre creativo, estar imaginándose siempre cosas y poderlas poner en la realidad, esa es la ingeniería. Entonces, siempre la creatividad es fundamental en la ingeniería para cualquier solución de cualquier problema. Listo. Y por último, y pues también relacionado con lo anterior, ¿tú qué consejos le darías a alguien que está pensando en estudiar ingeniería industrial? Eh, que se dedique mucho, eh, que aprenda lo que le dan en la universidad, que es fundamental. Y aunque uno no crea, a veces los cálculos, las físicas, todo eso, uno no le ve mucho sentido, al igual que en el colegio, supongo que a ustedes también les ha pasado, que uno no le ve como mucho sentido a muchas de esas cosas que uno ve, pero después le ve la aplicabilidad en la carrera, en la vida, le da mucha aplicabilidad a esas cosas básicas que uno aprendió y que muchas veces uno quiere pasar por ellas rápido y llegar realmente a las materias. Y creo que en todas las carreras se da que al principio le dan a uno muchas bases en las cuales uno no encuentra mucha fundamento o mucha sensación de, oiga, ¿esto para qué me sirve? Eh, pero en la vida real y en el futuro de las materias, uno va aplicando todos esos detalles. Entonces, muchas veces uno ve física o matemáticas y uno dice, ¿para qué quiero ver una integral doble? ¿O para qué me sirve una derivada en la vida? Y finalmente uno comprende después de los años que esa es una formación mental que le ayuda. Entonces, desde el principio dedíquense, no se dejen colgar, eh, y no solo para la ingeniería, sino para todo. Desde el principio dedíquense muy fuerte a lo que quieren y a lo que realmente desean en la vida. Si escogieron una carrera X o Y y en un punto dado se dan cuenta que no es lo suyo, que no es lo que les llena, realmente cámbiense a una carrera que realmente les llene. Es algo que van a hacer el resto de su vida y el resto de su vida tiene que ser feliz, tiene que ser aplicable todo lo que ustedes han visto y que realmente se diviertan en lo que hacen en la vida para ser una persona de éxito. Ok, listo, muchas gracias. Ok. Bueno, Gustavo, entonces creo que esas son todas las preguntas. Entonces, no quedaría más sino agradecerte por el tiempo, por las experiencias y respuestas que nos brindaste. Entonces,
Nada, pues feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y la verdad les deseo los mejores éxitos en las carreras que escojan y en su vida. Muchas gracias, Gracias. Gustavo. Bueno, que estén bien. Feliz noche. Gracias.